días a todos y sed bienvenidos una semana más a una sesión de nuestro pequeño curso sobre la Eucaristía. En esta ocasión, en la séptima sesión, después de haber visto un poco la estructura tanto de la liturgia de la palabra como de la liturgia eucarística, nos vamos a detener en el lenguaje litúrgico, es decir, en los símbolos y en los elementos que forman parte de la celebración de la Eucaristía y que en sí mismos se convierten en un puente hacia lo divino. Y es que la Eucaristía ciertamente está llena de signos visibles, no todos de la misma importancia, obviamente, pero que cada uno a su manera nos ayuda a comprender y profundizar el misterio invisible de lo que se manifiesta en la celebración de esa presencia de Cristo, tanto en su palabra, como decíamos hace 2 sesiones, como especialmente en su cuerpo y su sangre, que se hacen presentes por medio de las sagradas especies. Cada uno de estos símbolos y cada uno de estos elementos tiene, por tanto, un significado profundo a nivel teológico, a nivel espiritual dentro de la liturgia. Y todo ello nos ayuda a nosotros a tomar parte, a participar activamente en la celebración, que no es otra cosa que por medio de los signos, los gestos y las palabras, poder encontrarnos con Cristo. Vamos, por tanto, a hablar del lenguaje simbólico de la Eucaristía. Y para ello es bueno que comencemos hablando en sí mismo de la importancia que tiene el simbolismo litúrgico. Aquí me tengo que remitir a la carta Desiderio Desideravi del Papa Francisco, publicada en 2022. Es el de los documentos recientes, posiblemente el único dedicado única y exclusivamente a la liturgia. Allí el Papa hace una exposición bastante amplia, toca bastantes temas, pero hay uno que toca en particular y es el tema del simbolismo. El Papa es perfectamente consciente de que a través del lenguaje de la liturgia, a través por tanto de los signos y símbolos, de los gestos y de las palabras, nos encontramos con Cristo. Esa es la mediación que Él ha elegido para estar presente en medio de nosotros. La presencia de Cristo en la liturgia es una presencia sacramental, es decir, por medio y a través de signos. Y el Papa se lamenta de que el hombre de hoy es, lo dice literalmente, analfabeto para lo simbólico. Ha perdido esa capacidad simbólica que le es propia. Y por tanto, una de las tareas fundamentales de la pastoral litúrgica hoy en día sería pues volver a introducir en este lenguaje simbólico, porque la liturgia no son solamente palabras, también los símbolos y los gestos nos ayudan, como digo, a participar. Tienen un papel fundamental porque nos conectan con las realidades divinas. Esto lo ha expresado, por ejemplo, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, que nos dice que estos signos no solamente significan realidades divinas, no solamente nos recuerdan realidades divinas, sino que las hacen presentes. Es decir, nosotros en la Eucaristía, ya lo dijimos en su momento, no estamos haciendo un mero recuerdo de cosas que sucedieron, sino participando en un acontecimiento que se hace presente para que lo podamos acoger. ¿Y cómo se hace presente ese acontecimiento? A través, como digo, de signos, de gestos y de palabras. Por tanto, los símbolos en la celebración y especialmente en la Eucaristía nos ayudan a comprender y a vivir este misterio. A través de ellos, el pan se convierte en el alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es su sangre, en la alegría de la salvación. El altar se convierte en la mesa del sacrificio y en la mesa del banquete, en la mesa de la comunión, de donde nace la comunión de la Iglesia. Por eso, el número 33 de Sacrosanctum Concilium nos dice de una forma muy certera: los signos visibles nos conducen al misterio invisible. Bueno, pues siendo así, vamos a repasar brevísimamente, el vídeo no debería durar más de 10 o 12 minutos, una pequeña cata de algunos de los símbolos y de los elementos más importantes de la Eucaristía. Lógicamente, empezamos por el pan y el vino.
el pan de trigo, el vino de vid, que hacen presentes los dones de la creación y del trabajo humano, así lo decimos y damos gracias cuando los colocamos sobre el altar. Bendito seas, Señor, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ellos serán el cuerpo y la sangre de Cristo. Lógicamente, el pan y el vino remiten a la Pascua de Israel, remiten a la Pascua judía, al Antiguo Testamento. El pan y el vino, que en la Pascua judía hacen presente, significan la esclavitud de Egipto y significan la llegada a la tierra prometida y la alegría de la liberación. Ya sabemos que Cristo utiliza estos símbolos en la última cena, el pan y el vino, y los vincula a su propia pasión, muerte y resurrección. Es mi cuerpo que se entrega, es mi sangre que se derrama. Por tanto, simbolizan y hacen presente el sacrificio de Cristo. El pan y el vino son símbolos que han sido directamente utilizados por Cristo en la última cena y Él nos ha dicho, haced esto en conmemoración mía. Por eso la Iglesia no tiene la capacidad y la autoridad, como si la tiene en otros ámbitos de la liturgia, para cambiar o modificar estos símbolos. Solamente con pan de trigo y con vino de vid se puede celebrar la Eucaristía. El pan que partimos, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? ¿No está haciendo presente el cuerpo de Cristo para que lo recibamos? Luego tenemos el tema de los lugares litúrgicos. Obviamente, en toda celebración de la Eucaristía hay 3 lugares litúrgicos que son fundamentales: el altar, el ambón y la sede. Los 3 simbolizan a Cristo. El altar, como os decía antes, tiene un doble simbolismo. Es el altar del sacrificio, porque Cristo se ha ofrecido a sí mismo, Él es sacerdote, víctima y altar, y en este altar se actualiza, sin repetirse, pero se actualiza y se hace presente el misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Por eso en el altar colocamos los candelabros, que de alguna manera hacen el fuego en la liturgia, tiene ese carácter de hacer presente la divinidad, ¿no? Aquí se hace presente el misterio de la muerte de Cristo y por eso sobre el altar o cerca de él se coloca una cruz para que recordemos qué es lo que aquí se celebra. Pero también el altar es la mesa del banquete, porque nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Cristo con los signos y los gestos de la última cena. Por eso el altar se reviste con un mantel y en él se colocan los dones. Por tanto, la Eucaristía, lo dijimos en su momento, es sacrificio porque renueva el sacrificio de Cristo en la cruz y es banquete porque en ella Cristo se nos da como alimento. Y todo esto en el altar, que es el corazón mismo de la liturgia eucarística. Junto con el altar, el ambón. El ambón, que no es un mero atril, igual que el altar no es una mera mesa, el ambón como lugar de la palabra, el lugar de la proclamación, donde se coloca el leccionario, a donde se procesiona para el Evangelio, etcétera, 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 que también se puede revestir con un paño para hacer presente que el altar es que el ambón, es la mesa de la palabra. Aquí, si el altar hacía presente el sacrificio de Cristo y el banquete en que se nos da como alimento, el ambón hace presente y simboliza a Cristo que se nos da como palabra, a Cristo que nos enseña a esa palabra proclamada que es palabra de vida. Y finalmente, el otro lugar litúrgico sería la sede. La sede la ocupa el presidente de la celebración y es el signo de que la celebración está presidida y que Cristo, cabeza de la Iglesia, está presente en la asamblea para realizar el sacrificio. Luego tendríamos otros elementos simbólicos. Por ejemplo,
¿qué digo yo? El cirio pascual, que se coloca en el tiempo pascual, las velas, como decía antes, que se colocan en el altar. Es que la luz simboliza a Cristo como luz del mundo y el fuego significa esa presencia divina. Las velas encendidas en el altar reflejan la presencia viva de Jesús en la celebración. Luego tenemos una serie pues, de objetos, el cáliz y la patena, por ejemplo, para contener el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La patena para el pan, el cáliz para el vino, instrumentos sagrados que solamente se utilizan para eso y que de alguna manera pues también nos recuerdan esa entrega total de Cristo por nuestra salvación. Luego tenemos también algunos otros elementos que ya no son tan simbólicos, pero que se utilizan en la celebración, como el corporal y el purificador. El corporal es el lienzo cuadrado sobre el que se colocan el pan y el vino consagrados, mientras que el purificador se utiliza para limpiar el cáliz y purificarlo, de ahí su nombre. Estos elementos litúrgicos subrayan el respeto y la reverencia hacia el cuerpo y la sangre de Cristo. Más allá de esta enumeración, que podía haberse hecho hasta casi el infinito, ¿verdad?, de los símbolos y de los gestos de la Eucaristía, a mí me gustaría reflexionar al final de este vídeo sobre cuál ha de ser nuestra respuesta, porque hemos dicho que los símbolos nos ayudan a participar, son de alguna manera puentes que nos conducen hacia Dios y que nos invitan a responder con fe, con reverencia y con gratitud. Efectivamente, de esto se trata, de llevar a la vida aquello que hemos celebrado en la Eucaristía. Cuando vemos el pan y el vino, cuando recibimos ya la comunión, somos conscientes de que ahí también se debería ofrecer nuestra vida a Dios junto con los dones que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando miramos al altar, recordamos que Cristo nos ha invitado a su mesa y que participar de su mesa alimenta y robustece nuestra fe para que esa fe se convierta en vida, para que se convierta en caridad. Al recibir la comunión, somos conscientes de que no recibimos un alimento cualquiera, sino a Jesús realmente presente en las sagradas especies, que quiere estar presente siempre en nuestra vida. Por eso, en el capítulo 6 de San Juan, aparece esa frase que tenéis en la pantalla: el que coma de este pan vivirá para siempre. No podemos separar la celebración litúrgica de la vida. Y precisamente el simbolismo y los elementos simbólicos y los gestos, junto con las palabras, son los que nos ayudan a vivir la celebración como un verdadero encuentro con Cristo que pueda transformar por medio del Espíritu Santo nuestra vida en ofrenda agradable a Dios. Concluimos. Hemos visto cómo los distintos símbolos y elementos de la Eucaristía tienen un simbolismo, un significado profundo, pero que más allá de eso nos ayudan a entrar en el misterio de la fe. Estos signos visibles nos recuerdan que lo que celebramos en la Eucaristía es una realidad viva, y esa realidad no es otra que Cristo presente entre nosotros. Esta semana yo te invitaría a reflexionar, por ejemplo, sobre tu vivencia de los signos de la Eucaristía. ¿Eres consciente de su riqueza? ¿Eres consciente de su significado? ¿Participas y los vives realmente como lo que son, un puente que nos comunica con Dios? ¿Cómo podríamos participar con mayor conciencia y reverencia en la liturgia? Evidentemente, la primera respuesta a esta pregunta sería formándonos más profundamente. Nos veremos en el próximo módulo, donde vamos a hablar de algo tan importante en la Eucaristía como su dimensión comunitaria. Por ahora aprovecho para saludarles a todos y desearles una feliz semana. Hasta el próximo vídeo.